Cuando somos pequeñas, vemos las películas de amor, leemos los cuentos de hadas y pensamos que encontraríamos al hombre perfecto. Sin embargo, no siempre sucede de esta manera. En este relato basado en hechos reales, te platicaré cómo la vida tuvo un ajuste de cuentas, o como dicen, le llegó el karma. Te recuerdo que todos los relatos son originales del canal. Si no te los quieres perder, suscríbete activando la campanita. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Castigo por infiel, el karma llega, basado en hechos reales. Desde muy joven tuve la intención de casarme y tener una familia. Quería conocer al príncipe azul, como tanto me decía mi madre. Todo para mí era de color de rosa. Pensaba que cuando me enamorara, él también me correspondería y que nos casaríamos para formar una familia, que tendría mi final feliz. Sin embargo, lo que nunca nos dicen en los cuentos de hadas es que cuando uno se casa, es cuando empieza la vida en sí, con las responsabilidades, trabajos, desvelos y decepciones. Claro que estas últimas pueden ser de diferentes niveles, pero siempre hay lágrimas de alguna manera en la relación. Nunca me dijeron que al dar el sí era cuando realmente me volvería una mujer, sacaría mi carácter, mi fortaleza y lucharía por lo que realmente vale la pena luchar, que es la dignidad, la felicidad y los hijos. Mi nombre es Penélope y soy testigo de que el karma llega. Mi historia inició cuando yo era muy joven, tendría unos 21 años de edad, cuando entré a trabajar a una empresa departamental, de esas grandes compañías que tienen muchas tiendas de lujo en varias ciudades del país. Yo trabajaba en el área de perfumería. Ahí en los pasillos me acercaba a las personas para preguntarles si querían algún perfume o loción, o si deseaban oler alguna muestra. Y fue cuando me topé a un chico, o bueno, cuando me topé a un hombre, ya que él era más grande que yo. Iba solo y estaba buscando un regalo, ya que se acercaba el Día de la Madre. Me pidió que le mostrara un perfume en específico, por lo que fui para atenderlo. Él actuó de manera respetuosa y yo la atendí de la misma manera. Al terminar, me pagó y se llevó el producto envuelto para regalo. Pasaron un par de días y regresó otra vez a la tienda. Quería preguntar acerca de una loción de caballero. Empezamos a platicar y una cosa llevó a la otra, por lo que le di mi número de celular y acordamos vernos más tarde. A raíz de ese día, empezamos a salir para conocernos. Sentía que poco a poco el interés de ambos iba creciendo, así que a los 2 meses nos hicimos novios. En nuestra relación jamás me dio algún indicio de que fuera mujeriego o con algún vicio. Siempre se mostró amable y educado, además de que en cada momento que estábamos juntos me demostraba su interés, su amor, al grado de que a los 6 meses de noviazgo me propuso matrimonio y yo acepté. Sentía que por fin había conocido al amor de mi vida, a mi príncipe azul y que tendría mi final feliz. Llegó el día de la boda y cuando el sacerdote empezó con los votos matrimoniales, me sentía nerviosa. Estaba a punto de que mi sueño se hiciera realidad. Mi corazón palpitaba y veía que mi futuro esposo también estaba emocionado. Al regresar de la luna de miel nos fuimos a una casita que habíamos rentado. Empezamos a acomodar las cosas y sentía que estaba viviendo una vida de cuento de hadas. Empezamos a hacer nuestras actividades del hogar juntos, íbamos a hacer las compras y en general éramos muy felices. Me imagino que estás pensando que por qué te doy los detalles. Bueno, siento que son importantes
porque puedes darte cuenta de cuán altas expectativas tenemos las personas las cuales desde muy jóvenes la familia, amigos, televisión y demás medios han influido en crearnos un concepto sobre la pareja. Sin embargo, la vida real no es de esa manera. Los primeros meses siempre estábamos juntos y no tuvimos ningún problema, pero todo empezó a cambiar una noche en que mi esposo Leonardo llegó muy tarde y con aliento a alcohol. Él me dijo que salió con unos amigos después del trabajo, que lo disculpara, pero que no podía negarse. Realmente no armé ningún pleito. Entendí que también tenía una vida además de la nuestra. El siguiente fin de semana me dijo que tenía un compromiso y que era solo de hombres, que iría un rato pero que luego llegaría a la casa. Yo me disgusté un poco, pero acepté. Pensé que también podría salir yo con mis amigas. Sin embargo, él sí me armó un escándalo. Me dijo que por qué me iba a ir, que no estaría él para cuidarme y que mejor me quedara en casa, que al día siguiente me llevaría de paseo. Fue tanto el alboroto que me tuve que quedar en mi hogar. Al inicio de nuestro matrimonio, cada quien apoyaba en la casa de manera económica para poder tener una mejor alimentación y disfrutar una que otra salida. Posteriormente me dijo que lo que yo ganara se lo diera para juntarlo de ambos, que él manejaría el dinero para que se pudiera ahorrar. Yo le dije que no quería, que prefería tener mi propio dinero y que cuando se requiriera más, me dijera, y yo aportaría si lo tuviera disponible. Él se molestó muchísimo, me dijo que no le tenía confianza, que por qué le negaba el dinero, que cuando nos casamos juramos que todo lo compartiríamos. Para no hacértelo tan cansado, después de varios pleitos, accedí a darle un porcentaje más alto de mi sueldo, pero no el total. Pasaron los meses y logré juntar el enganche para comprar una casa. Aunque era pequeña, yo estaba feliz porque sería un techo propio. Él también se alegró, y fue cuando aproveché para decirle que aportaría menos dinero a la casa para poder adelantar los pagos de la vivienda. Él se molestó mucho, pero yo estaba decidida a ser fuerte y a no doblegar mi decisión. En mi trabajo ascendí de puesto y ahora era la encargada del área, así que tenía un mejor salario y prestaciones. Y justo para esas fechas, él se cambió de trabajo, así que empezó a ganar más dinero. Sin embargo, siempre me decía que no le alcanzaba. A veces trataba de forzarlo para que se responsabilizara de los pagos, pero él se hacía el tonto, por lo que para que no nos cortaran los servicios, los tenía que pagar yo. Al año siguiente me embaracé y tuve un niño. Mi vida estaba llena de felicidad, tenía más ánimo de salir adelante por mi pequeño. Sin embargo, mi marido parecía que iba en retroceso, llegaba tarde, jamás tenía dinero y ya no era tan amoroso conmigo. Pero yo pensaba con la cabeza fría, mi vida tenía ahora otra prioridad, que era mi hijo. No le podía faltar nada, sin importar quién lo pagara. Un día se me acercó un compañero de trabajo. Él era soltero. Quería decirme algo. Me dijo que había visto a mi esposo con otra mujer, que lo vio una noche que fue a un centro nocturno, que estaban muy acarameladitos y a pesar de que estaba algo oscuro, sí lo pudo reconocer. Yo sentí que la sangre se me subió a la cabeza. Me molesté muchísimo, por lo que al llegar a comer a la casa, tuvimos mi esposo y yo una fuerte discusión. Él lo negó todo, dijo que era mentira. Yo le eché en cara que siempre le faltaba dinero y que llegaba tarde, pero él me decía que era por trabajo y que el dinero no sabía cómo se le iba, que pondría más de su parte para poder tratar de ahorrar. Pasaron los días, las semanas, y como que arreglamos nuestros problemas, y todo regresó a la normalidad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando regresó a las andadas. Esta vez me di a la tarea de prestarle más atención, por lo que cuando llegaba por las noches notaba que olía a perfume de mujer.
y otra vez empezaron los problemas. Él lo negaba todo, decía que había salido con varios amigos y que habían mujeres, que lo habían saludado y que por eso olía a perfume, pero que no había pasado nada. Pasaron los meses y seguía mi marido llegando tarde y con sus andadas. Él siempre lo negaba y yo como que estaba ciega, así que lo perdonaba. Vivía un matrimonio infeliz, pero la felicidad de tener a mi hijo hacía que mi vida en pareja la dejara a un lado. Una vez curiosamente salí con unas amigas de la oficina. Le pedí a mi madre que cuidara al bebé y salimos a un restaurante para festejar el cumpleaños de una chica. Cuando entré, vi a lo lejos a mi esposo con otra mujer. Estaban hablando muy cariñosos y pude ver cómo se acercaron y se dieron un beso. Obviamente fui hacia ellos, pero lo único que hice fue pararme a su lado y le entregué el anillo de boda. Le dije que quería el divorcio y me retiré. Cuando llegué a casa, empecé a hacerle sus maletas y las dejé en la sala. Él me pidió disculpas, sin embargo yo le dije que ya no quería nada con él y que quería el divorcio, que tenía varios testigos de su infidelidad. Al cabo de unos meses, nos divorciamos y claro que me quedé con la casa puesto que era mía y todavía la estaba pagando, además de que la tutela del niño también me fue otorgada. Mi exesposo venía a ver a nuestro hijo de vez en cuando los fines de semana y a mí se me revolvía el estómago. Sin embargo, el juez dictaminó los días de visita y yo los obedecía al pie de la letra. Pasaron unos años y Leonardo me pidió hablar conmigo. Yo le dije que podía venir a verme cuando le tocara la visita al niño. Este día llegó y estuvo con nuestro hijo un rato y luego me dijo que quería hablar. Yo me senté en la sala y le pregunté qué era lo que quería. Él me comentó que estaba enfermo, que se había contagiado de una enfermedad venérea y que ahora estaba solo, que estaba arrepentido de todo el mal que me había hecho, o más bien, del mal que le hizo a la familia, que quería regresar para ver a nuestro hijo crecer y que lo disculpara. Yo le dije que no sentía nada por él y que mejor se retirara, que no teníamos más que hablar. Justo al inicio de la pandemia, Leonardo sufrió un accidente, motivo por el cual quedó paralítico, por lo que se tenía que mover en silla de ruedas. Un día me llamó por teléfono ya que no estaba permitido el contacto físico. Me pidió que lo perdonara, que quería regresar a la casa, es decir, a mi casa, para que vivamos juntos, que estaba muy solo, enfermo, y que pensara en la pensión a la que sería acreedora cuando él falleciera, que si volvía a ser su esposa estaría protegida. Yo le dije que no, que ya lo nuestro había terminado y ni por todo el dinero del mundo regresaría a estar junto a él, que cuando estuvimos casados no me valoró, que me hizo mucho daño y que ahora que está enfermo desea borrar todo y regresar conmigo para que sea su sirvienta, enfermera y cuidadora, que no era justo y que mejor regresara con su amante. En la actualidad, mi exmarido no tiene la posibilidad de caminar, así que lo atiende su hermana y sobrinos. Yo rehice mi vida, encontré a un hombre que me ama y valora. Nos casamos y tenemos un hijo de 3 años de edad. Somos muy felices. No cabe duda de que todo lo que hacemos en la vida, tarde o en este caso temprano, se paga. Y aunque viví con el miedo de estar con un hombre que me hacía infeliz, Dios me dio la entereza de terminar aquella relación y darme la oportunidad de encontrar una vida llena de felicidad. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?